Vamos a irnos a Génesis, capítulo 39, por allí vamos a estar compartiendo bastante, bueno, la parte de la palabra que tengo para ustedes. Fíjense que yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado, Dios está contigo. Dios está contigo. Mire, cuando leemos la palabra de Dios y vemos a grandes hombres del Señor, nos damos cuenta de que Dios estuvo con ellos, que les presentó, los puso a hacer grandes cosas, tareas difíciles. ¿Cuántos saben que ellos tuvieron, muchos de esos hombres y mujeres tuvieron tareas difíciles? Difíciles. Imagínense José, Moisés, Abraham. En la Biblia encontramos hombres, profetas, hijos de Dios, que tuvieron muchas tareas difíciles. Y Dios a sus hijos muchas veces nos pone tareas difíciles. ¿A cuántos han tenido tareas difíciles? Tal vez tus hijos son una tarea difícil. Tu esposo es una tarea difícil. La familia, un emprendimiento, algo que tú hagas, algo que el Señor haya puesto en tus manos, son tareas difíciles. Pero fíjense, a estos hombres de Dios como Abraham, Isaac, Jacob, el Señor los puso a hacer tareas difíciles, pero Dios siempre estuvo con ellos. En la palabra de Dios encontramos cómo el Señor demostró su compañía en medio de cada una de sus dificultades o en los retos que les ponía a hacer. Cada vez que el Señor les colocaba o los ponía a hacer o les daba una comisión difícil, siempre Él estaba allí. En todo tiempo, en todo momento, le aseguraba su compañía. Así también fue con Josué. Moisés, estuvo con Moisés en los momentos difíciles, estuvo con Josué en los momentos difíciles, estuvo con todos sus siervos, estuvo con Pablo en sus momentos difíciles, con los apóstoles en sus momentos difíciles. En todo tiempo el Señor ha estado con nosotros. Esa compañía divina siempre estuvo presente. Entonces Dios siempre está presente. Está presente en la hora de la aflicción. ¿Cuántos saben que el Señor ha estado presente en la hora de tu aflicción? En los momentos más difíciles, díganme los 2 años pasados que hemos vivido, el Señor vimos que estuvo con nosotros en la hora o en los momentos de aflicción. Imagínense el caso de José, aquí en Génesis capítulo 39. José, de verdad que tuvo muchas aflicciones. Fue vendido por sus propios hermanos, fue calumniado, puesto en la cárcel. Por algún momento José pudo pensar que había sido abandonado por Dios. Y quiero que se meta en esto un momento. Vendido por los hermanos, encarcelado. Por algún momento José pudo pensar que había sido abandonado por Dios. Pero vemos en la palabra que a pesar de esas dificultades, a pesar de esas aflicciones, el Señor estuvo con él, sosteniéndolo. ¿Verdad que sí? El Señor estuvo con él, consolándolo y siempre lo acompañó para que su esperanza se mantuviera viva. Amén. Entonces, en los momentos de aflicción, ¿qué hace el Señor? Nos consuela, porque los vamos a vivir. Dice la Biblia, en el mundo tendrán aflicciones, momentos difíciles, dificultades. Pero el Señor nos asegura que en esos momentos difíciles nos va a consolar, nos va a sostener. Diga conmigo, sostener. Te va a sostener y va a mantener tu esperanza viva, para que aunque pases por una prueba o una dificultad, te mantengas firme en el Señor. Dios siempre tiene cerca a los afligidos. Fíjense que la Biblia nos habla de que el Señor nos pide que atendamos a la viuda. A la viuda. El Señor nos pide que atendamos a los que están solos, que atendamos a los que están afligidos.
Entonces, la palabra de Dios nos habla de que el Señor nos pide atender a esas personas. ¿Por qué? Porque el Señor conoce cómo son las aflicciones y cómo son ese tipo de situaciones. Y por eso que siempre el Señor nos acompaña en esos momentos. Y también nos motiva a nosotros que seamos instrumentos para consolar y para bendecir y para acompañar a otras personas también. Entonces vemos que el Señor definitivamente siempre está en la hora de la aflicción. Diga conmigo, Dios siempre está en la hora de la aflicción. Aunque la aflicción sea dura, difícil, así le pasó a José, todo lo que vivió. Pero el Señor, ¿qué fue que hizo el Señor con él? Lo consoló, lo sostuvo y lo ayudó para que mantuviera su esperanza viva. Amén. El Señor está en la hora de la aflicción. El Señor está en la hora del trabajo. Vamos a ver allí, el versículo 3 de ese 39. Dice la palabra del Señor aquí. Dice, Potifar lo notó. Vamos a ver el versículo 2. El Señor estaba, ¿qué dice ahí la palabra? El Señor estaba con José. Fíjense esto. José vivió muchas aflicciones, ¿verdad que sí? Pero en el versículo 39 dice la Biblia, en el versículo 2, el Señor estaba con José. Su gracia, su favor estaba en él. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Versículo 3, Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José. Qué hermoso, ¿verdad? Sabes que se nota cuando la gracia de Dios está sobre ti. La gente lo nota. Tienes algo diferente. Bueno, solamente si te comportas diferente. Si te comportas como todo el mundo, ¿qué se va a ver? No sé si me dio a entender. Cuando nosotros alineamos nuestra vida a la palabra de Dios, hay una gracia sobre nosotros y la gente lo nota. Entonces, Potifar notó que había una gracia en la vida de José. Y dice, lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Qué tremendo esto, ¿verdad? Entonces, el Señor está con nosotros en el trabajo. ¿Cuántos trabajan? El Señor está contigo en el trabajo. Josué fue bendecido en su trabajo, en su emprendimiento, en su trabajo, en la labor que tú tengas. Así como José, el Señor estaba con él en su trabajo. ¿Estamos acá, iglesia? El Señor estará contigo en tu trabajo también. Lo mismo que pasó en la casa de Potifar. El Señor estuvo con él en la casa de Potifar. El Señor estuvo con él en la cárcel. Dice la palabra que fue el éxito tan grande que tuvo José en medio de la gracia de Dios, de lo que él tenía que hacer, de medio de su trabajo, que más tarde fue ¿quién? El gobernador de Egipto. Entonces vemos que el Señor está con nosotros en nuestro trabajo y allí nos da fuerza. ¿Cómo nos bendice el Señor en nuestro trabajo? Nos da fuerza, nos da ánimo, sabiduría. ¿Qué nos da el Señor? ¿Cómo el Señor demuestra que está con nosotros en nuestro trabajo? Porque nos da sabiduría para negociar, para tomar correctas decisiones. Nos da sabiduría para dar pasos certeros. Nos da sabiduría para poder nosotros lograr las cosas, llevar nuestras empresas hacia donde Él quiere o nuestros emprendimientos hacia donde Él quiere. Está con nosotros en todo tiempo y nos da buen éxito. ¿Sabes por qué? Porque está la presencia del Señor con nosotros. Y si nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, entonces el Señor, ¿qué podemos no hacer si la presencia del Señor está en nuestra vida? Que Él nos pida que hagamos. Todo lo podremos hacer en Él porque nos dará las fuerzas, dice la palabra. Amén. Vamos por un momento a Salmo. Quédese allí no se me despegue de 39 de Génesis, pero vámonos a Salmo. Fíjense lo que dice Salmos 90, 17, dice la palabra. Y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. ¿Cuántos quieren que sus esfuerzos prosperen? Ay, amén. Y haga que nuestros
esfuerzos prosperen. Sí, haz. Esta es una oración. Haz, un clamor. Haz que nuestros esfuerzos prosperen. Amén. Pídele al Señor, Señor, haz. Dile, Señor, haz que mis esfuerzos prosperen. Amén. Entonces el Señor está con nosotros en medio de la aflicción. El Señor está con nosotros en el trabajo. El Señor está con nosotros en la tentación. ¿Cuántos saben eso? Estuvo con Jesús en la tentación. Estuvo con José en la tentación. Allí seguimos con el capítulo 39. El Señor estuvo con José en la tentación. Bueno, en la 39 y parte en adelante. Vemos cómo José fue tentado. Fue tentado en los momentos cuando fue traicionado. Él pudo odiar. No sé si me dio a entender. Él pudo odiar en ese tiempo porque fue encarcelado, fue tirado en el pozo, fue vendido por los hermanos, fue maltratado por todos ellos. Y aún así, él guardó su corazón. No cayó en la tentación de odiar. No cayó en la tentación de dar mal por... devolver mal por mal. ¿Verdad que sí? Él podía haber hecho todo eso, pero nunca dejó de temer a Dios. Él temía a Dios. Él amaba a Dios. En la tentación, cuando la mujer de Potifar quiso que él se acostara con ella, él huyó ante esa tentación. Él pudo haber cedido para hallar gracia ante la esposa de Potifar. Pero él no quiso traicionar, no solamente a su amo, sino que no quiso traicionar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay un corazón temeroso de Dios, en medio de la tentación Dios te va a librar. Dios te libra. Cuando hay un corazón temeroso de Dios. No, caí porque tuve que caer. No, caíste porque quisiste. Porque siempre el Señor te dará la salida en medio de la tentación. Y el temor de Dios, de José, lo llevó a huir. No solamente para no traicionar la confianza de su amo, sino para no pecar contra Dios. Y sabes que el temor a Dios te tiene que llevar a ti a no hacer aquello que a Dios no le agrada. Ese temor a Dios te tiene que hacer huir de la tentación y no caer en las provocaciones del enemigo. Amén. Tenemos que tener inteligencia espiritual para poder discernir las tentaciones del enemigo y no caer en ellas. El Señor siempre te va a librar en medio de las tentaciones. José en su momento fue acusado, porque él le dijo, sí, él quiso encimarse a mí, le dijo la esposa de Potifar. Él fue acusado para que fuera encarcelado. Y sí, pasó. Logró encarcelarlo. Logró que lo encarcelaran la esposa de Potifar. Pero ¿saben qué? José no se defendió. José dejó que el Señor lo defendiera. Hay momentos donde no podrás defenderte. Solo Dios podrá defenderte. A veces, o hay momentos donde te acusarán injustamente y el Señor te defenderá. ¿Qué hizo José? Dejó el asunto en manos de Dios. Dejó el asunto en quien cultivaba y en quien le daba su compañía. Él estuvo preparado en la hora de la tentación para seguir confiando en el Señor. El Señor lo defendió. No es fácil dejar las cosas así, porque uno tiende a querer defenderse en todo, pero hay momentos donde tu defensa no vale, porque hay que darle lugar a Dios. Y cuando Él nos defiende, nos da la victoria. A veces cuando nosotros nos defendemos, no hacemos las cosas bien. Ponemos la situación peor. No sé si me dio a entender, ¿verdad que sí? A veces cuando nosotros queremos defendernos, más bien, como dice por allí, metemos la pata, ¿verdad? No logramos, porque a veces no tenemos la sabiduría que necesitamos para poder defendernos en ese momento, porque tenemos que darle lugar a Dios en nuestra vida, porque es Dios quien tiene que defendernos. Entonces, dejemos que el Señor haga lo que tiene que hacer en nosotros. Entonces, el Señor está con nosotros en medio de ¿qué? De la aflicción, a la hora de la aflicción.
en el trabajo y está con nosotros también en la tentación. ¿Sabes? El Señor está también con nosotros en la hora de la exaltación. En la hora cuando muchas veces, por el éxito que nos da Dios, por la bendición que nos da Dios, por lo que nos da, por lo que nos permite tener, bien sea físico, bien sea familia, cosas materiales, donde podemos perder la cabeza de cierta manera por la vanidad o llenarnos de vanidad. El Señor está con nosotros. También pasó eso con José. Él no permitió que la vanidad lo venciera por tener tantas riquezas, por haber sido elegido, por tener gracia ante su amo, ante el faraón, ante lo que estaba haciendo, por tener éxito. Él no permitió que eso lo envaneciera, sino que honró a Dios ante el faraón. Siempre tuvo una identidad firme en los momentos que vivió. Siempre honró a Dios en todo momento. Te hago una pregunta: ¿tú honrarías a Dios en todo tiempo, en todo momento y delante de quien sea? Mire José honró a Dios delante del faraón. Él pudo en momentos donde él se presentó al faraón, él pudo decidir quedarse callado, no honrar a Dios por pena, para que no le hicieran algo, para que no se burlaran de él, pero no, él honró a Dios ante el faraón y Dios honró a José delante del faraón también. Entonces Dios honra a quienes se le honran. Amén. Por eso que nunca debemos avergonzarnos de quiénes somos y de quién creemos. Amén. A quién creemos. Entonces José honró a Dios ante el faraón. El poder que Dios le había dado lo usó para ayudar, para el bien de toda una nación. Y también metió allí a su gente. Es decir, él no se exaltó, no se llenó de vanidad, no hizo las cosas a su manera, no despilfarró, sino que él buscó usar su poder para el bien de toda una nación y para el bien también de su pueblo. Entonces, cuando nosotros somos bendecidos por Dios, tenemos que cuidar nuestro corazón. Y en esos momentos, cuando el Señor nos bendice y nos da buen éxito, no llenarnos de vanidad, sino honrar más a Dios, vivir más a sus pies. Darle la gloria a Dios, aunque digan que eres el mejor, aunque digan que tienes el mejor emprendimiento, el mejor sabor, aunque digan que eres lo mejor de la ciudad. No permitas que tu corazón se llene de vanidad y siempre dale la gloria a Dios. José era el más sabio de todos los sabios en ese tiempo. Fue reconocido de tal manera que el faraón se sorprendió de su sabiduría y por eso lo puso en el lugar que lo puso, en el lugar de preeminencia, en el lugar de honra. Pero José mantuvo un corazón de humildad y de temor a Dios. Y Dios lo honró mucho más de lo que él se pudo imaginar. Por eso que no importa cuán bendecidos seamos, siempre honremos a Dios y démosle a Él su lugar. Todo proviene de Él y todo es de Él y para Él. En el momento de la exaltación, en el momento de la honra, en el momento donde estaba en gran ventaja, no usó esa ventaja para humillar a otros. Reconoció, perdonó a sus hermanos, los reconoció y los perdonó. Aquellos hermanos que lo habían traicionado, aquellos hermanos que lo habían tirado, aquellos hermanos que se portaron tan mal con él. Él pudo enaltecerse, él pudo exaltarse. Y simplemente ahora van a recibir lo que yo recibí. Ahora serán humillados para que sientan lo que yo viví. No, él no hizo eso. ¿Qué hizo él? Los reconoció y los perdonó. Diga conmigo, ¿qué nivel? ¿Qué nivel? Entonces, en el momento de tu exaltación, cuando Dios te bendiga, cuando Dios te prospere, no miras a tu familia ahora. Coman las obras. Aquellos que dijeron que yo no iba a ser nadie, ahora miren quién soy yo. Que nadie me pida nada porque no tengo para nadie. No.
Tú tienes que llenarte de humildad. Señor, Padre, guarda mi corazón. Y hacer como José, en el momento de su exaltación, cuando vio a sus hermanos que los habían tirado al pozo, que lo habían vendido que lo habían vendido a los mercaderes. Todo eso, José, ¿qué hizo? Simplemente, dice la palabra, por temor a Dios y por amor a Dios. Porque ¿sabe qué? Dios tiene que estar por encima de todo. Por encima de nuestros sentimientos tiene que estar Dios. No porque José era perfecto, sino porque José temía a Dios. Y ese temor a Dios lo hacía ser diferente. Por eso que él era diferente, porque amaba a Dios y quería agradar al Señor. Cuando tú quieres agradar a Dios, te conviertes a ser alguien diferente. Entonces, José, en el momento de su exaltación, donde tenía toda la prosperidad, donde tenía todo el poder, reconoció a sus hermanos y los perdonó. Puso a un lado el agravio, puso a un lado el problema, puso a un lado los años de sufrimiento y antepuso el perdón, el temor a Dios, el amor a Dios, la obediencia a Dios. Y hasta el final José conservó su fe y la esperanza de libertar a su pueblo. Ahí vemos fidelidad. Amén. Así que Dios está con nosotros en todo tiempo. Nosotros también tenemos que aprender a estar con Dios en todo tiempo. Porque Él está con nosotros en la aflicción, en el trabajo, en la exaltación. Está con nosotros en todo momento. Está con nosotros en la tentación. Honremos a Dios también en todo tiempo. Honremos su nombre, honremos su presencia y que nos haga humilde, que permita que nosotros podamos seguir adelante con su gracia, con su favor, pero con un corazón entregado a Él y con un corazón dado para el Señor. Entender que Dios está con nosotros en todo tiempo. No solamente cuando estamos felices, ¿sabes qué? A veces estamos en plena alegría, en plena bendición. Y entonces decimos, wow, cuán bendecido me siento, Señor, gracias, 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 gracias. Pero ¿sabes qué? En ese momento nos podemos sentir muy bendecidos, muy felices, muy alegres. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que entendamos también que en el momento de la aflicción, allí también está Él con nosotros. Y allí tenemos que decirle, Señor, gracias, porque yo sé que tú estás conmigo. No solamente estar alegres en los momentos de alegría, porque sabemos, porque se nota claramente que Dios está con nosotros, sino que también en la aflicción también debemos notar claramente que Dios también está con nosotros en esos momentos. Porque es así. Dios no está más allá y menos acá. Dios no está más allá porque estamos felices y menos acá. No, Dios está en la alegría y también está en la aflicción. Y está tanto en la alegría como también está en la aflicción. Dios siempre está con nosotros. Y si en este momento estás pasando por una aflicción, debes saber que así como en un momento te alegraste porque te sentías muy bendecido y estás en este momento en una aflicción, también Dios está presente, te está acompañando, te está sosteniendo, te está consolando y está haciendo, por eso estás aquí, porque está haciendo que tu fe se mantenga viva aún en medio de la aflicción. Ponte de pie. Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos y comienza a honrar el nombre de Dios y a reconocer su compañía en tu vida. ¿Sabes qué? En los momentos de mayor aflicción en tu empresa, en tu emprendimiento, dígame en la pandemia, en todo este tiempo donde pudimos trabajar, el Señor te sostuvo. El Señor nos sostuvo y nos sigue sosteniendo en este momento. El Señor ha demostrado que está con nosotros en los momentos de aflicción, no solamente cuando nos sentimos felices. Por eso dile, Señor, gracias, gracias, Señor, porque has estado conmigo. Dile, Señor, en todo tiempo, dile, Señor, gracias, porque me has acompañado en los momentos más difíciles de mi vida. Tú has estado allí, no solamente cuando me siento feliz, cuando me siento pleno, sino, Padre amado, Señor, que también sé que has estado acompañándome, Padre, en los momentos de dificultad.
cuando todo estaba cerrado, cuando no había esperanza, cuando no sabía qué hacer, cuando estaba en un túnel sin salida. Tú estuviste allí conmigo y estás conmigo. Dile, Señor, gracias, mi Dios amado. Dile gracias, Señor, por tu compañía. Porque en el momento de mi dificultad me consolaste y me sigues consolando, me sigues sosteniendo. En los momentos de dificultad me sostuviste, Padre amado, para que no perdiera la fe. Me mantuviste, Padre amado. Señor, no tire la toalla. ¿Sabes por qué no tiraste la toalla en el momento de mayor aflicción? Porque ahí estuvo Dios contigo, dándote la inteligencia espiritual, la sabiduría, las fuerzas. Por eso no tiraste la toalla en el momento donde pudiste tirarla, donde pudiste dejar todo botado, así como muchos, pero tú no. ¿Por qué? Porque Dios estuvo contigo sosteniéndote. Dile, Señor, gracias por sostener mi vida. Gracias, Padre amado, porque en el momento de la aflicción, donde pude hacer muchas cosas locas, tú estuviste conmigo para que me mantuviera de pie, Señor amado. En el momento de mi debilidad, en el momento de mi confusión, en el momento cuando estaba confundido, en el momento de escasez, en el momento vacío, en el momento sin salida, oscuro, tú estuviste allí conmigo, Señor, gracias. Cuando no sabía qué hacer, cuando no sabía qué decisión tomar, cuando no sabía, Padre amado, Señor, para dónde agarrar, tú estuviste allí conmigo, Padre, gracias, Señor. Oh, mi Dios amado, aquí estamos tus hijos, Padre amado, agradecidos, Señor. Padre, reconocemos la compañía que nos has dado en todo este tiempo, en nuestra vida, en este momento. Padre, gracias, Señor, porque has sostenido, Señor, lo que tenemos. Has sostenido nuestra vida. Padre, gracias, Señor. Aquí están tus hijos, Padre amado. En agradecimiento estamos delante de ti. Has sostenido nuestra familia. Has sostenido nuestros hijos. ¿Sabes por qué? Porque hasta tus hijos Dios ha sostenido. Algunos de ellos ni siquiera conocen al Señor, pero Dios los ha sostenido por ti. Dios los ha sostenido a ellos también. Por eso dile, Señor, gracias por sostener a mis hijos. La gracia de Dios, el favor de Dios se ha extendido sobre ellos por ti. Oh, Señor, dile gracias, Señor. Gracias, Señor, por haberme sostenido, por sostenerme hasta este momento. Gracias por estar conmigo en el momento de aflicción. Dile gracias por estar conmigo en mi trabajo, en mi emprendimiento, en lo que hago con mis manos, en mi oficio. Oh, gracias, Señor, porque me ha mantenido la fe, la confianza. Gracias, Señor, porque en medio de la tentación, en medio de la prueba también has estado allí. ¿Sabes cuál es la prueba también? Cuando queremos dejarlo todo. A veces somos tentados a dejarlo todo, a tirar todo, a tirar años, a tirarlo y dejarlo, y no nos importa. A veces estamos tentados a tomar decisiones que no están conforme a la voluntad de Dios. Dile, Señor, ayúdame en medio de la tentación. Cuando quiero hacer las cosas contrarias a tu voluntad, dile, aclara mi mente, aclara mi corazón, Señor, para que yo pueda actuar en medio de la tentación, pueda actuar conforme a tu palabra, conforme a tu diseño, conforme a tu plan. Oh, Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Y dile, Señor, gracias por sostenerme en medio de la aflicción, porque no me dejé llevar por las circunstancias. No me he dejado llevar por las circunstancias. He creído más en ti que lo que veo. He creído más en ti que lo que siento. He creído más en ti que lo que puedo tocar. Padre, he creído más en ti, Señor, por la convicción que tú has puesto en mi corazón. Dile, Señor, gracias, Padre. Vamos, levanta tus manos y dile, Señor, gracias, Padre. ¿Cuánto tenemos que agradecerle a Dios? ¿Cuánto tenemos que agradecerle al Señor en esta hora? Porque nos ha ayudado, nos ha bendecido. Nos ha bendecido en todo tiempo. Dile gracias, Señor. Aun cuando en los momentos de dificultad, todos han estado en momentos de dificultad y Dios te ha bendecido, Dios te ha prosperado, Dios te ha resaltado. Dile, Señor, gracias, Señor, porque me permitiste tener humildad en los momentos cuando me pude exaltar. Dile, Señor, ayúdame, Padre amado, si hay algún tipo de orgullo dentro de mí. Oh, Padre amado, perdóname, Padre amado, si en mí, Padre amado, me creo el mejor de los mejores. Perdóname, Señor. Yo sé que es tu gracia que está sobre mí, mi Dios amado, Señor.
Sin ti no soy nada, Padre. Sin ti no soy nadie, mi Dios amado. Por eso te doy la honra. Dile, Señor, te doy la honra. Dile, te doy la gloria. Te doy la gloria. Porque la sabiduría que tengo es gracias a ti. Las puertas que se han abierto son gracias a ti. Todo lo que tengo, Señor, la inteligencia espiritual que tengo es gracias a ti. Las puertas que se me han abierto es gracias a ti. Dile, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque todo es gracias a ti, Padre. Todo es gracias a ti, Señor. Por eso que te doy la honra, te doy la gloria, Padre amado, Señor. Y en medio de mi bendición, Padre amado, te doy la gloria. Pero también en medio de la dificultad te doy la gloria. Por eso levanta tus manos y dile, Señor, ¿sabes qué? Yo no sé en qué situación te encuentras en este momento. Si estás en la aflicción o estás en un momento donde todo está tranquilo. No importa en qué situación te encuentres, levanta tus manos al cielo y dile, Señor, mi vida depende de ti. Y te doy las gracias, Señor, porque yo sé que estás conmigo en cualquier circunstancia. Sé que estás conmigo, Señor. Por eso te doy la gloria en esta hora. Por eso me rindo delante de ti. Por eso te adoro en este momento, Señor. Porque tú estás conmigo en todo tiempo. Estuviste con José en medio de su aflicción, en medio de sus problemas, pero también estabas con él cuando estaba en su mayor éxito, en sus negocios y en su trabajo, Señor. Dile, gracias, Padre amado, porque puedo confiar en ti.